Hola fan del Revenue Management, la distribución, el marketing y todo lo que tenga que ver con mejorar la rentabilidad de tu negocio, no solo hotelero, sino de cualquier sector. Hoy te traigo una nueva lección gratuita de uno de nuestros Revenue Nomads en Hotel Marketing School. Ya sabes, el Netflix del profesional hotelero donde tienes más de 20 cursos y una lección nueva cada semana por 12 euros al mes y que puedes cancelar cuando quieras. En esta lección que nuestro Revenue Nomad Tony Sanz ha hecho gratis para vosotros, aprenderás sobre rentals urbanos. Tony nos introducirá en el modelo de los Service Apartments. Te dejo con el contenido. Antes de nada, animarte a que si al final del vídeo has aprendido algo, le des a me gusta y recordarte que si no quieres perderte futuros vídeos, puedes suscribirte y darle a la campana para que te avise de nuevos contenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hotel Marketing School. En la clase de hoy os voy a hablar un poquito de los rentals urbanos y más específicamente del ecosistema de distribución de los llamados Service Apartments, que creo que es un modelo que quizás es un poco desconocido. Yo me voy a basar sobre todo en el modelo de aquí, del Reino Unido, que es donde yo estoy basado, pero creo que hay muchísimas ideas que podemos tomar también muy interesantes para el mercado español. Vale, pues antes de nada me gustaría presentarme. Me llamo Tony Sanz y soy jefe de distribución en una compañía llamada Eden, que es compañía que se especializa en apartamentos y en apartahoteles y que está basada sobre todo aquí en el Reino Unido, pero también tenemos en distintos países europeos como pueden ser Irlanda, Holanda, Alemania o futuramente en Portugal también. Vale, aparte de eso, soy miembro de la comunidad Revenue Nomads de Jaime Chicheri y la mayoría de mi experiencia en el pasado son en las áreas tanto de revenue como de distribución. O sea, soy Revenue Manager certificado por la Asociación Profesional de Hoteleros de Inglaterra, HOSPA, y también he estado en distintas compañías que van desde cadenas internacionales como Marriott, que estuve en su cadena central 6 años, a cadenas más independientes, como podrían ser, por ejemplo, Splendid Hospitality Group, que trabaja con distintas cadenas como pueden ser Intercontinental o Accor, pero también tiene propiedades individuales independientes. O cadenas de Service Apartments, que sería el nicho donde me he especializado más en los últimos años, sobre todo que son los apartamentos. Entonces, Native es una compañía que está basada en el Reino Unido y que es bastante potente aquí. Y luego estarían Frasers Hospitality, que era mi último empleo antes de Eden, que es un poco más global. Tienen la sede en Singapur y tienen propiedades sobre todo en el mercado asiático, pero también en Europa, en países como Alemania, el Reino Unido o España, entre otros. Vale, en la clase de hoy os vamos a hablar un poquito de una introducción para entender un poquito más qué son los rentals y cómo asociamos estos rentals a los distintos tipos de canales. Y luego nos enfocaremos en dos partes donde vamos a dar pequeñas pinceladas, pero no vamos a entrar tampoco en demasiado detalle. Por un lado sería la distribución offline y por otro la distribución online. Uno puede pensar que son muy parecidas a las hoteleras y es verdad que sí que hay una parte que es bastante parecida, pero luego hay otra que es bastante diversa y creo que es muy interesante el explicaros un poquito para que las conozcáis un poquito más. Vale, empecemos con la parte de la distribución en sí. Y para hacer eso, lo mejor que creo es hablar un poquito de los distintos tipos de rentals. Entonces es fácil que cuando uno piensa rentals, enseguida piensa una propiedad independiente, quizás en la playa, a través de Airbnb o Booking.com. Pero hoy voy a hablar de algo un poquito más detallado y unas compañías que son un poquito más segmentadas y más diversas. Entonces el primer modelo que tenemos sería el modelo clásico de lo que se conoce aquí como Service Apartments. Los Service Apartments son bastante espaciosos, son apartamentos con cocina, con salón, que pueden ir desde estudios hasta 3 o 4 dormitorios y que suelen acomodar a gente normalmente pues diría entre 7 y 90 días. Luego puede cambiar, evidentemente hay gente que viene por un poquito menos o gente que viene por más, pero en general digamos entre 7 y 90 días sería el tipo de cliente que suele estar en los Service Apartments. Estos suelen ser modelos que tienen alguna recepción, pero no todos, y los que tienen recepción no necesariamente la tienen 24 horas también. Algunos de ellos las tienen más limitadas. Los que no tienen recepción, pues tienen una caja con un código y la gente recoge las llaves y el personal evidentemente es muy limitado o a veces no hay ni personal en esa propiedad específica. Evidentemente sí hay un teléfono en caso de que tengan algún tipo de emergencia y les pueden ayudar en ese sentido.
El segundo modelo sería el apart-hotel, que es un modelo bastante más moderno y que está creciendo muchísimo. Entonces, lo que están haciendo muchas de las compañías que tenían el modelo clásico de Service Apartments se están dando cuenta de que quieren competir con el cliente de hotel, el cliente sobre todo más corporativo, clientes que también de leisure, también los que buscan un poquito más de servicios, pero sobre todo el corporativo, y entonces están incorporando cosas como por ejemplo el coworking, que es algo que está creciendo muchísimo dentro de los Service Apartments, y también el modelo genérico de co-living, digamos, un modelo donde quieren implementar algo como una filosofía de vida, hacer que todos se sientan como miembros de una comunidad, organizando distintos eventos, clases que van desde yoga, spinning o eventos sociales para que compartan una bebida y se conozcan los unos a los otros también. Entonces son cosas en las que se están enfocando bastante ahora mismo. Entonces el modelo de apart-hotel, este sí tiene recepción 24 horas, suelen ser propiedades más grandes de capacidad también, pero eso sí, el espacio de los apartamentos también suele ser un poquito más limitado. O sea, sería un poco más la combinación entre el hotel y el apartamento. Entonces, aunque sí tienen una cocina, pues a veces el equipamiento es más limitado o a lo mejor no tienen cosas como, por ejemplo, la lavadora. Entonces es un poco más limitado en ese sentido, pero tienen muchísimos más servicios adicionales que le dan ese valor, desde luego. Lo que lo diferencia también, digamos, un poco sería la estancia en sí. Entonces, normalmente aquí van desde una noche hasta 30, diría yo. Entonces, claro, se puede extender, pero normalmente aquí se enfoca a gente que viene pues más corto plazo, más tipo hotel, digamos, el tipo de cliente que uno puede encontrar en un hotel. La tercera o el tercer tipo de alojamiento que encontramos sería la propiedad residencial. En ese caso, todavía está manejada o dirigida por una compañía de Service Apartments en un bloque, pero en este caso la licencia es un poquito distinta. Entonces tiene un mínimo requerido. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, suele ser 90 días. Entonces los clientes firman un contrato de alquiler con depósito, con... Básicamente, pues hay más papeleo, hay más chequeos también y es un poco más engorroso en ese sentido que simplemente quedarse en el Service Apartments o en los apartahoteles. Pero eso sí, el beneficio que tienen es el precio. Entonces, evidentemente, el precio es mucho más económico y cuanto más tiempo están, gradualmente más económico todavía es. Entonces, en ese sentido, es muy, muy interesante. Luego, evidentemente, en cuestión de servicios, pues también es más limitado en el sentido de que, claro, no tienen todo lo que uno se puede encontrar en unos apartamentos como los Service Apartments y sobre todo en los apartahoteles, pero aún así sí suelen tener, si tienes algún tipo de problema de mantenimiento, pues evidentemente vas a tener un teléfono donde te pueden ayudar y la limpieza, por ejemplo, pues depende del tipo de contrato. Normalmente no suele estar incluida, pero sí que hay veces en que a lo mejor el alquiler es un pelín más caro y te incluye, aunque sea por lo menos una limpieza semanal. Eso es algo que sí suele ocurrir. Y el último tipo que tenemos pues sería lo que hemos comentado antes inicialmente, la propiedad independiente, que muchos Service Apartments también tienen sus propiedades individuales, que eso sí, en la cuestión de la distribución, pues limita muchísimo los canales y ya no es necesario firmar contratos con según qué agencias, corporativas sobre todo, porque si uno tiene solo un apartamento, pues entonces realmente no tiene mucho sentido. Entonces es bastante limitado y hay que mirar si puede uno directamente mejor, y si no, pues a lo mejor 1 o 2 canales como mucho, pero no necesitas más para tenerlo lleno, la verdad. Vale, hablemos un poquito ahora de distintos tipos de rentals. Entonces hemos hablado de que hay 4 modelos de rentals, pero luego cómo esto se diferencia si lo comparamos con un hotel, por ejemplo. Entonces ya salimos un poco de la diferencia entre ellos mismos y la comparamos un poco con el cliente, digamos, completamente dinámico, como sería el hotel. Sabemos que el apart-hotel está de camino, pero no necesariamente está allí también. Entonces, ¿cuáles son los principales factores diferenciales que encontramos? Pues por un lado, evidentemente, el tipo de cliente. Como hemos comentado antes, el cliente hotelero es muchísimo más dinámico, es un cliente que normalmente en destinos urbanos, pues entre semana, martes, miércoles sobre todo, suele ser muy corporativo, vienen por 1 o 2 noches y luego el fin de semana sí suele ser más turístico. Dependiendo en la zona donde esté, si es una zona turística, pues suelen ser clientes que vienen o bien a eventos también, como por ejemplo conciertos o eventos deportivos también, o simplemente turísticos que quieren disfrutar la ciudad.
Luego están según qué zonas, que si es una zona mucho más corporativa, pues sí suele haber un bajón donde sí, sigue estando entre semana bastante demandado, pero luego el fin de semana es un cliente que prácticamente muy limitado y la demanda no es muy elevada. Entonces, pero sí, sería el leisure o el placer, digamos, el fin de semana un poquito y el más corporativo entre semana. En caso de rentals es distinto porque evidentemente las estancias son más largas y entonces el tipo de cliente suele ser en general muy corporativo, son gentes que vienen de distintos proyectos un poquito más cortos hasta compañías de reubicación, por ejemplo, donde alguien está buscando un proyecto más largo o incluso gente que se está cambiando de país, por ejemplo, está buscando una residencia, comprarse una casa y entonces temporalmente están viviendo en unos service apartments. O sea, el modelo hay muchas opciones distintas y eso lo veremos más adelante cuando hablemos de la distribución offline y online también. La duración de la estancia, como he comentado, pues suele ser bastante más extensa en los rentals porque sobre todo el modelo que tenemos es que es un modelo diferencial que para que sepáis un poco la parte del revenue, pues suele ir por distintos segmentos de estancias. Entonces normalmente pues si uno está hasta 7 noches tiene un precio, pero luego de 7 a 28 tiene otro, de 28 a 89 otro, de 90 en adelante tiene otro. Entonces, conforme más tiempo se van quedando, pues entonces le va reduciendo el precio y eso hace que sí, que la duración de la estancia en estos alojamientos sea bastante más larga que la que encontramos en los hoteles. Demanda para otros servicios. Pues sí, evidentemente hay otros servicios, pero en el hotel suele ser el que tiene muchísimo más servicios y es el que puede ofrecerlos un poquito más. En rentals, pues es un poco más limitado. Inicialmente, pues es gente que busca pues simplemente ahorrarse un poquito de dinero en su presupuesto, pues suelen venir a Service Apartments, pero sí que es verdad que ahora con el modelo cambiante y como hemos dicho antes que vamos cambiando al modelo del apart-hotel, todo esto se está juntando y al final yo creo que el apart-hotel es el modelo más, digamos, ideal para ellos porque se siguen ahorrando un poquito de dinero si lo comparamos con hoteles, pero ya tienen ese tipo de servicios que los hoteles ofrecen. Entonces realmente ahora lo que antes era solo en hoteles, ahora realmente pues se va cambiando. Incluso zonas como grandes meeting rooms, por ejemplo, salas de conferencias, salas de reuniones, pues eso se está quedando un poquito anticuado y entonces se está moviendo todo más hasta el modelo de coworking y que es lo que se lleva ahora mismo más y lo que la gente va buscando. Vale, segmentación. La segmentación evidentemente es muy distinta. O sea, hoy aquí no vamos a hablar mucho de revenue management, pero es verdad que en hoteles es muchísimo más segmentada y más detallada. O sea, tienen muchos más tipos de clientes, se analiza mucho más el tipo de tarifa, cuando en los service apartments como tal, el modelo clásico, siempre ha sido muchísimo más tradicional. Entonces tenías una parte de tu venta directa, evidentemente, pero luego tienes los que te llegan de agencias, los que vienen corporativos, tu página web y poquito más. Realmente no estaba muy detallado. Que eso es algo que también está cambiando ahora y conforme se va moviendo, digamos, hacia la parte más como de apart-hoteles, lo mismo va en la manera de pensar y se han dado cuenta en los service apartments que hay una posibilidad más elevada de ser mucho más dinámicos, tanto con tus precios como también con tu segmentación en sí y captar otro tipo de cliente que es lo que están buscando ahora. Y por último, las políticas de cancelación. En hoteles, pues suelen ser muchísimo más flexibles porque suelen ser también clientes más de último minuto que suelen venir allí, entonces sí lo suelen tener un poquito más flexible. En rentals, al ser estancias sobre todo más largas, pues sí que es verdad que hay, digamos, que te cobran una penalización más elevada en caso de cancelar, porque claro, lo que no quieres es que te llegue alguien por una reserva de 3 meses y el día antes te diga, pues no, que no vengo sin pagar ningún tipo de penalización. Entonces sí que es verdad que tienen un poquito de gastos en ese sentido. Por ejemplo, si alguien que se va a quedar por 3 meses al final se va a las 2 semanas, pues entonces simplemente le cobrarían un poco y le cambian el precio al tipo de tarifa que uno tenía, que era, por ejemplo, entre 7 días y 28 noches es un precio y nosotros le hemos dado el precio de 3 meses. Entonces, evidentemente, pues se le cambia al precio, digamos, que tendrían. Eso es algo que sí que suele pasar bastante en los service apartments. Vale, y ahora hablaremos un poquito de no la diferencia de los rentas y los hoteles, pero de la distribución, digamos, de la diferencia que hay entre vacacional y urbano también en general. En esta presentación de hoy me voy a enfocar sobre todo en la parte urbana, pero aún así quería mostraros unas pinceladas de la diferencia que vemos entre ambos también.
Entonces, como hemos comentado, el tipo de cliente también es muy diverso. Entonces, el que suele ir en un destino vacacional suelen ser más familias, suele ser un cliente más de placer que busca sus vacaciones y está relacionado también con la duración de la estancia. Entonces, normalmente pues suele incluir avión también si tienen que volar de otros países y entonces sí, suelen reservarlo todo. Hablamos de la antelación de la compra, pues se hace con más antelación para buscar un buen precio y disponibilidad. La duración de la estancia suele ser más larga, como mínimo, digamos, 7 noches. Y luego el tipo de cliente, como hemos dicho, es mucho más, sea un cliente más familiar, más tranquilo, más relajado, que al final va de vacaciones, que es lo que va buscando. En la parte urbana, pues es distinto, o sea, tienen un cliente corporativo muy fuerte, pero al mismo tiempo también un cliente de placer el fin de semana, sobre todo, que quiere disfrutar, como hemos dicho antes, de eventos deportivos, musicales, de las ciudades en sí, o sea, del turismo en la ciudad. O sea, que sí es una mezcla bastante interesante, sobre todo en las grandes urbes europeas, como puede ser Londres, donde estoy yo. Ahí es muy interesante porque incluso dependiendo de las distintas zonas de la ciudad, cambia completamente el tipo de cliente que suelen tener tanto no solo durante la semana, sino a lo largo del año también. La duración de la estancia en el caso de urbano suele ser también más un pelín más corta, pero aún así también en service apartments, como hemos dicho, suelen ser también clientes que suelen estar también en estancias más elevadas, o sea que no, eso depende del tipo de alojamiento sobre todo, que no porque esté en una ciudad no significa que una persona no pueda estar mucho tiempo, al contrario, ¿sabes? Hay gente que, como hemos dicho, que grandes proyectos corporativos o gente que se está reubicando y entonces en ese sentido sí suele ser también bastante elevada la duración de la estancia. Y la antelación de la compra pues está un poco más relacionado también por el tipo de cliente en sí que reserve. Entonces suele ser bastante como un poco de la mezcla. Entonces, en ese sentido, en el vacacional, sin duda, no suele haber mucho último minuto, pero aquí en ese caso en el urbano vendría una mezcla de las dos cosas. Entonces, en el último minuto sí hay también, pero también al mismo tiempo también hay un cliente que te reserva con más antelación, sobre todo los que buscan más eso, ya te digo, clientes de proyectos o corporativos que ya tienen una clara idea de lo que quieren o de lo que van buscando. Análisis de la demanda por día o por temporada. También es un poco distinto. Entonces, en el destino vacacional, al ser una estancia un poquito más larga, entonces realmente no hay muchos picos por día. Entonces es algo que no se diferencia mucho y suele ser un poquito más plano, pero sí hay los picos típicos de la temporada en sí. Entonces sabemos que, por ejemplo, si hablamos de Mallorca, pues la temporada que suele abrir, digamos, no sé, finales de abril, principios de mayo, hasta finales de octubre, y julio y agosto, que es donde hay más demanda, pues evidentemente sabemos que hay como ¿sabes? Es donde sube, digamos, la demanda en verano y luego baja en el invierno, que es donde está más tranquila la isla. En urbano es distinto. En urbano es distinto porque aquí es durante todo el año y el cliente, sobre todo, pues si hay un pico más entre, lo que digo, martes, miércoles, hay un cliente corporativo de estancias más cortas que sí que se enfocan bastante en eso también. Y por temporada, pues lo mismo, hay distintos peaks. Entonces, si hablo yo, por ejemplo, de Londres y es una zona corporativa, pues sabemos que hay épocas como, por ejemplo, agosto, donde siempre hay una pequeña bajada, digamos, del cliente corporativo, o luego meses como, por ejemplo, enero y febrero, que suelen ser bastante tranquilos en general en toda la ciudad y donde los competidores suelen hacer bastantes promociones y ofertas y hay un poquito más de competencia en ese sentido. Y por último, hablando de las políticas de cancelación, pues también seríamos un poquito diferenciales en ese sentido. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, del urbano y son estancias más cortas, corporativas, que están viniendo por entre semana, pues en ese sentido pues somos mucho más flexibles, pero en el vacacional sí que es verdad que somos más restrictivos porque, lo que digo, si una persona te reserva como mínimo por 7 noches y te está reservando en la parte más elevada de tu demanda en el verano, pues no quieres esperar hasta el último minuto y que te cancelen y luego sea muy difícil que la gente pueda encontrar vuelos a último minuto y venir para ti, entonces no es tan sencillo y hay que ser un poquito más restrictivo con las políticas de cancelación en ese sentido. Vale, pues hablemos un poquito de la parte de la distribución offline, que de hecho es la parte que yo considero más interesante en relación a los service apartments y más diversa, digamos, si la comparamos con los hoteles. Entonces veamos los tipos de canales de distribución que tenemos.
Entonces, por un lado, tenemos evidentemente la venta directa. Como en cualquier empresa, pues también en los Service Apartments se quiere potenciar la venta directa offline también. O sea, aparte de la parte online con tu página web, pues también la parte offline, evidentemente, estás al teléfono, estás con, o sea, walk-ins también que te llegan a los apartamentos, pues tenemos que potenciar esa parte también. Luego está el concepto de híbridos, que es un concepto muy interesante, que es donde proveedores de apartamentos, aparte de ser proveedores, actúan como agencias. Entonces, por ejemplo, digamos que yo soy un proveedor y tengo propiedades en Londres, pero no tengo ninguna en Manchester. Y tengo un cliente que me está llamando a mí y quiere una propiedad en Manchester, pues yo no le puedo dar mis propiedades, pero si tengo un convenio con otras compañías, entonces les puedo ofrecer propiedades suyas en Manchester y yo me llevo una comisión. Eso serían los llamados híbridos. Entonces, en este caso, aquí en Inglaterra, sobre todo, pues tienes proveedores que son puramente proveedores y luego tienes híbridos que son una mezcla entre agencia o tienen su parte de agencia y su parte de sus propias propiedades. Luego estaría lo que se conoce aquí como supply chain, o sea, la cadena que nos da la oferta. Entonces, en ese sentido, estos serían los canales que tienen el convenio con nosotros y que nos permiten reservar en esos otros destinos donde nosotros no tenemos alojamiento disponible. Luego estarían las llamadas agencias de extended stay, que estas son muy importantes, digamos, en la parte de Service Apartment y cumplen un volumen muy elevado de la facturación total anual. Entonces suelen ser agencias que tratan con muchos clientes corporativos y que muchas de las peticiones que tienen son bajo petición. Digamos, no son ni siquiera online alguno de ellos, sino que te contactan por teléfono o por email y entonces simplemente te solicitan, pues tengo una petición para 6 meses, ¿qué es lo que me puedes ofrecer? Y a veces lo que hacen, pues van a distintos proveedores y simplemente comparan y encuentran el mejor precio para su cliente y entonces siguen adelante. O sea, es un poquito un juego en ese sentido, entonces van testeando y a veces incluso distintos agentes te contactan en referencia al mismo cliente. O sea, el mismo cliente ha contactado a distintas agencias y entonces uno tiene que ir con cuidado con el tipo de cuota que se le da, digamos, o el precio que se le ofrece, porque no quieres ofrecerle a uno un precio y a otro, tienes que ser estable y que se muestre que lo que estás ofreciendo tiene sentido. Luego estarían las agencias de reubicación, que como he comentado juegan un papel muy importante también y en ciudades como Londres aquí pues sí ocupan un volumen muy elevado. O sea, ya veremos después un par de compañías, pero hay una sobre todo que se llama Synergy, que está ahora mismo, vamos, que incluso en época de pandemia, pero reserva tras reserva, estancias bastante elevadas y es algo que muchos clientes corporativos pues entonces simplemente están firmando convenios con ellas también y ellos se encargan de organizarles todos los traslados y del alojamiento durante la estancia en los proyectos que tienen sus clientes. Luego estaría el cliente corporativo como tal. O sea, evidentemente, pues tenemos tanto los más importantes, que serían como key accounts, que se llama, y son canales donde normalmente tienen un RFP, Request for Proposal, que es la época del año donde ellos mismos ponen sus propias condiciones, entonces tú tienes que aceptar o no, y entonces ellos eligen como, digamos, un grupo de proveedores para dónde poner a sus clientes. Entonces, normalmente suelen tener muchísima demanda y entonces los van poniendo en distintos sitios en función de las necesidades, tanto de ese cliente específico. Entonces, a veces puede ser que un trabajador, digamos, más base, pues esté en un tipo de propiedad y un directivo más senior, pues lo pongan en otro tipo de propiedad también. O si tienen distintos proyectos, pues que en función de la situación geográfica de cada proyecto, pues utilicen un proveedor u otro. Y luego aparte estarían los corporativos más locales, que son los que nosotros negociamos directamente con ellos, acordamos normalmente es una tarifa negociada y entonces ahí es donde juega un poquito. Entonces en la parte de distribución sí que es verdad que ha cambiado el modelo y tanto en la parte del revenue, antes era muchísimo más estático y por ejemplo canales como el GDS, que lo veremos después en la parte online, pues no estaban muy activos en la parte de Service Apartments y eso contaba pues les costaba bastante porque los clientes corporativos no querían reservar si no estabas visibles en el GDS. Entonces ahora es algo que también han incorporado y que veremos pero en el siguiente temario. Y por último tenemos tour operadores, donde estarían también incluidos los bancos de camas y grupos también, evidentemente. Entonces, dependiendo del tipo de propiedad y del volumen y capacidad de la propiedad, pues son más relevantes o menos. En ese sentido, pues el modelo estático como tal, sobre todo en la tour operación, sí que es algo que
que están intentando cambiar. Entonces, para una propiedad, pues no es tan rentable y también, como sabemos, pues puede crearte un poquito de problemas de cabeza, digamos, en cuestión de paridad y de muchas cosas que pasan por detrás que hay que estar, digamos, con 100.000 ojos si uno está en una propiedad. Entonces, claro, estamos intentando mover todo al modelo más dinámico, que es el que veremos más en la parte online, y no tanto el estático, digamos, con tarifas netas o fijas, sobre todo en la parte de tu operación. Y los grupos, pues ya te digo, depende de la capacidad. Si es una propiedad pues que tiene bastante número de habitaciones, pues evidentemente necesitas un porcentaje de grupos para tener esa base, por lo menos, que te permita jugar con el resto de las habitaciones. Pero en propiedades más limitadas o con menos inventario, realmente pues los grupos no son necesarios, porque al final lo que hacen, te están bloqueando un inventario que potencialmente tú podrías vender a otro tipo de cliente a un mejor precio. Entonces, algo que tenemos que ir con cuidado también y no aceptar grupos donde no son necesarios o donde nos causan que tengamos que mover a un cliente transient, digamos, a otro sitio. Vale, entonces me gustaría comentaros rápidamente simplemente algunas de las marcas que yo creo que son más relevantes en este tipo de distribución offline. Entonces, por ejemplo, hemos hablado antes de los canales híbridos, que son proveedores y que al mismo tiempo tienen su parte de agencia. Entonces, una de ellas pues sería mi compañía Eden. Es un ejemplo muy claro que son así. Entonces, ellos tienen su parte de sus propiedades propias y aparte, pues un montón de convenios con distintos agentes en distintas ciudades para actuar también como un agente y también, como digo, pues te llevas una comisión y al mismo tiempo ellos también te contactan a ti en ciudades donde ellos no tienen y eres tú el que le das el alojamiento y ellos se llevan la comisión. O sea, es como funciona en los dos lados, evidentemente. Luego tendríamos a Cheval Residences. Cheval es una compañía con un producto muy, muy bueno y que se especializa sobre todo en el Oriente Medio. Aquí en Londres tienen bastantes propiedades, de hecho, y ahora están abriendo una nueva que van a abrir en la parte de Kensington, han abierto hace poco en Edimburgo también. Entonces, van creciendo en distintas ciudades y, como te digo, es un producto muy potente en el sentido de que la calidad es muy elevada de ese producto. Q Apartments también son apartamentos y tienen como base distintos países y sobre todo tienen 3 que son un poco diversos. Tienen el Reino Unido, Dinamarca y Brasil, o sea, completamente distintos, pero por distintos motivos, por antiguas propiedades y gente que estaba involucrado, pues se enfocan en esos 3 mercados sobre todo, pero luego tienen en otros sitios también convenios, pero esos 3 serían los principales. Luego estaría la National Corporate Housing, que es uno que en las noticias ha tenido bastante repercusión últimamente, porque había otra compañía llamada Bridge Street, que de hecho, debido a la pandemia, pues ha perdido su parte de agencia y era una de las compañías más potentes que teníamos aquí en el Reino Unido y National Corporate Housing ha tomado esa parte. Entonces, ahora la parte de agencia, que es lo que decíamos, que es una parte de proveedor y otra parte de agencia, pues la parte de agencia ahora la está tomando National Corporate Housing. Entonces, ya no es Bridge Street. Y en cuanto a sus propiedades, pues entonces se están quedando en el mercado y ya distintas compañías pues están adquiriendo propiedades que eran de Bridge Street también en distintos sitios. Y por último tenemos Portland Brown, que también es una compañía bastante potente aquí en el Reino Unido. Vale, cuando hablamos de las agencias de Extended Stay, que como he dicho, o sea, suelen ocupar un mix de distribución, un mix de segmentación también bastante elevado. En ese caso, pues Silverdoor sería sin duda una de las más importantes aquí en Londres, pero también en el mercado americano tienen bastante potencia. The Apartment Service también sería otra, que están basados en Wimbledon. Oakwood, C2, que está en las afueras de Londres, en otra ciudad, en Exeter, y Nomad Temporary Housing serían algunos de los ejemplos de compañías que suelen y que han tenido bastante negocio, sobre todo Silverdoor siempre ha estado muy fuerte, pero C2 está creciendo muchísimo también en los últimos tiempos. Están reclutando muchísimo personal, están actualizando también su tecnología y se está convirtiendo en un canal muy, muy interesante. Luego, si hablamos de los canales de reubicación, como hemos dicho antes, Synergy sin duda es uno que juega un papel muy, muy importante ahora mismo. O sea, tienen muchísima demanda, incluso tienen convenios con grandes empresas corporativas. Entonces, pues aquí hablamos de National Corporate Housing, que hemos dicho antes, pues también tienen la parte de reubicación dentro de su compañía. Sirva, Cartus eran 2 compañías distintas que ahora se han unido.
Crown Relocation, que es australiana, y Bristol Global Mobility también sería otra de las compañías importantes de reubicación. Entonces, todas ellas son muy importantes en el mercado de service apartment porque te suelen traer una clientela, pues como he dicho, por espacios largos de tiempo y a buen precio. Normalmente los presupuestos de las compañías suelen ser buenos y eso te permite reservar no a un precio como un alquiler, digamos, de un apartamento residencial, sino estancias largas a un precio bastante más elevado y más rentable. Vale, y ahora hablemos un poquito de la parte online. O sea, que en esta parte, claro, sí que hay mucha que es más parecida a los hoteles, pero aún así hay alguna un poquito distinta también. Entonces, por un lado, evidentemente, tenemos la venta directa, nuestra página web, que eso es algo que evidentemente tenemos que enfatizarnos mucho y los service apartments pues no son tampoco exentos a esto. También lo están haciendo y tienen sus programas de fidelización, es algo en lo que se están enfocando muchísimo, sobre todo ahora con problemas que encontramos de paridad. Por ejemplo, hablamos de compañías como Booking.com, como Expedia, con sus programas como el Genius, como el descuento para miembros. Entonces, todo eso hace que sean más y más, digamos, competitivos en su precio y afectan más a nuestra marca personal. Entonces, tenemos que asegurarnos que nosotros en nuestro programa de fidelización o en nuestras tarifas ofrecemos algo más que es más interesante para el cliente, y no solamente en cuestión del precio, sino a lo mejor pues añadir algo algo añadido, digamos. Y en este caso pues tienen convenios con distintas compañías que te ayudan a maximizar eso, como puede ser, por ejemplo, pues Triptis sería un ejemplo de una de las compañías que te ayuda a monitorizar, por ejemplo, la paridad de precios con terceros, o a ver un poquito de analítica de los clientes que están entrando en tu página web y ayudarte un poco en la conversión. O sea, el tipo de herramientas como que antes de que alguien se vaya, pues te sale un pop-up y te explica, pues no te vayas y te damos un cierto descuento, por favor. Entonces te ayuda a mejorar la conversión en tu página web también. Otra sería lo que hemos dicho, las agencias de Extended Stay, que normalmente son un modelo más offline, bajo petición y te están llamando, pues ahora se están actualizando también y están haciendo más y más portales online. Entonces, inicialmente a ellos no les gustaba mucho el cambio de tarifa y ellos quieren algo más estático, que se vea muy clara el precio y el descuento que se le ofrece a sus clientes, pero claro, como hemos dicho antes, los proveedores, en nuestro caso, también estamos intentando ser más inteligentes y decir, cuanto más dinámico el precio, pues más rentabilidad podemos obtener en nuestros negocios. Entonces, es algo que ellos van al modelo online, que tienen la disponibilidad al momento y pueden reservar lo que quieran, pero sí que es verdad que los precios son más dinámicos y van variando en función de la demanda de días específicos de la semana. O sea, no por decir, te reservo 7 noches, vas a tener el mismo descuento que tendrías en el mercado offline, digamos, con tarifas más estáticas. Entonces es algo que ellos lo saben y lo aceptan, pero por eso también cobran unas comisiones que están subiendo. Inicialmente tenían como un 10% y ahora muchos de ellos ya están empezando a cobrar como un 15% de comisión. O sea que al final ya hay que analizar un poquito, dependiendo de la petición, si es rentable o no aceptar según qué tipo de peticiones. Luego tendríamos en los canales de nicho de rentals. Hemos hablado antes de Airbnb, por ejemplo, como una de las opciones, y en ese sentido sí que es verdad que hay otras compañías, de las que hablaremos un poquito más adelante también, que se especializan en el nicho de los service apartments. Entonces son compañías sobre todo diría yo más para clientes individuales, o compañías que tienen unos cuantos apartamentos. Entonces te hacen mucho marketing de ese apartamento en particular y te lo tienen su clientela que suele ser gente que viene por bastante buena estancia y con buen poder adquisitivo. Entonces suelen ser bastante interesantes. Hablaremos más adelante de las compañías, pero una de ellas, por ejemplo, aquí es una compañía que se llama Plum Guide, y es algo que funciona muy bien. Entonces tienen su clientela y te la reservan, pero se aseguran de que hacen un marketing muy exhaustivo, que analizan todas las propiedades con anterioridad, chequean un montón de cosas, los servicios, la calidad del producto, vienen a tomar fotos y básicamente asegurándose de que si los ponen en su página es porque realmente el producto vale la pena y no ponen a cualquiera, digamos, en sus canales, que creo que eso también le da un poquito más de valor. Luego tendríamos evidentemente las OTAs, las Online Travel Agencies, como existen igual en los hoteles, existen en los service apartments. Booking.com, Expedia, HRS, Ctrip, Agoda, de ese estilo. Pues sí, evidentemente también existen, pero una gran diferencia, diría yo, sería la importancia que tienen. Entonces, los hoteles suelen tener una importancia más elevada
En los service apartments normalmente, debido al gran número de clientes corporativos o de larga estancia, realmente se intenta proteger un poquito más el inventario y entonces se ponen restricciones sobre todo de estancias más largas en el futuro para evitar que reservas cortas de las OTAs te bloqueen el inventario, sobre todo si no tiene una propiedad que es más o menos pequeña, puede ser de 10, de 15 apartamentos, pues no quieres que te empiecen a bloquear días y luego no tengas espacio para colocar una reserva más larga o tengas que hacer un book out y mandarlo a otro sitio. Entonces eso es algo que sí. Entonces normalmente conforme uno se va acercando al mes de la llegada, entonces sí se miran los espacios que hay libres y ahí sí se suele jugar un poquito con las estancias medias y se reduce. Entonces que tienes un hueco de 3 noches entre 2 reservas, pues en vez de 7 noches se lo reducen a 3 para intentar buscar una reserva que encaje ahí. Entonces ese suele ser el juego que los service apartments suelen jugar en eso. Entonces proteger el inventario, sobre todo en el futuro. Entonces, claro, necesitas las OTAs, por supuesto que las sigues necesitando, pero en mucha menor medida de lo que las necesitarías en los hoteles. Luego estaría el GDS, el Global Distribution System, que sí es muy importante en el segmento corporativo, sobre todo en los hoteles, y que, como hemos comentado antes, era algo que faltaba un poquito en los service apartments. Entonces muchos corporativos pues simplemente no conocían a tu empresa porque no estaba visible o simplemente no querían reservarte porque no estabas visible aunque te conocieran. Entonces, en ese sentido, más y más compañías de service apartments han firmado convenios con distintos proveedores que te permiten acceder a los GDS. Entonces, en ese sentido, pues os hablaré en un rato de algunas de las compañías más relevantes y te permiten llegar a estos clientes y mejorar, digamos, tu rentabilidad. En ese sentido, hablando de la rentabilidad y de los costes también, hay que tener un poquito de cuidado y recordar que normalmente los GDS, aparte de la comisión que puedes pagar a la agencia, también te suelen cobrar lo que se llama un pass-through fee, una pequeña tarifa por pasar a través de esta herramienta que te permite llegar a las agencias de viajes. Entonces hay que ir con mucho cuidado y realmente a veces no interesa estancias por una noche y te salen bastante caras. Entonces hay que monitorizar eso un poquito y asegurarte de que las estancias sean por lo menos por un par de noches para que te sean rentables. Y por último tendríamos a los tour operadores, que como he comentado antes, pues inicialmente tenían un modelo de mucho más estático, incluso con cupos garantizados. Entonces todo eso pues se está cambiando y aquí realmente no interesa dar cupos, lo que interesa es trabajar mucho en el free sale, que tú puedas abrir y cerrar cuando necesites y sobre todo que sea una tarifa yieldable, que sea una tarifa que tú puedas modificar y puedas subir en función de la demanda. Entonces, en ese sentido, se están moviendo más hacia, aunque sabemos que hay estáticas que también son yieldable ahora, realmente para mejorar, digamos, lo que aquí se conoce como el top line revenue, los ingresos totales, pues se está moviendo más para un modelo dinámico, digamos, en ese sentido, o sea, comisionable. Entonces, ¿qué tengo que decir aquí? Pues que tenemos que ir con cuidado en el sentido de que sabemos que son un poquito más caras de lo que te va a costar una OTA, por ejemplo, o otro tipo de canal, perdón, por tener que pasar a través de un intermediario. Entonces, lo que tenemos que hacer es monitorizar un poco cómo está nuestra demanda y nuestra predicción, nuestro forecast, y saber que tenemos que ir cerrando esos canales porque son más caros. Entonces la rentabilidad no va a ser la misma que un canal que te cobre menos comisión. Entonces, si tienes que cerrar cuando ves que la demanda va mejorando, esos serían los primeros canales que tendrías que echar un ojo para ir cerrando. Vale, y aquí tenemos pues lo que hemos dicho antes en cuestión de los canales. Quería hablar antes, os he hablado un poquito del modelo en sí y aquí simplemente quería dar una pequeña pincelada de la parte de distribución y cómo cambian uno en otro. Entonces simplemente es comentaros el modelo de Service Apartment clásico, como he dicho, pues sería el modelo de las Extended Stay, del Relocation, digamos, son las que juegan un papel muy elevado y en cierta medida las otras también para rellenar huecos serían los canales más importantes. Evidentemente tu venta directa siempre va a ser algo que vamos a intentar potenciar, pero me refiero que el cliente de Extended Stay de agencia es el que te suele traer mucho de la demanda de aquí de los Service Apartments en el modelo clásico. En la parte del apart hotel cambia un poco y aquí sí juegan como las estancias mínimas normalmente ya se quitan y entonces ya pueden reservar de una noche. Si hay un volumen más elevado, por ejemplo, de las OTAs, incluso de clientes corporativos que vienen por 1 o 2 noches, por ejemplo, los martes y los miércoles, pues en ese caso sí que es verdad que cambia bastante. Sigues teniendo, viste, las peticiones de Extended Stay,
que también te vienen aquí las agencias, por supuesto, pero sí que hay un volumen más elevado de modelos como, por ejemplo, lo que he dicho, como las OTAs o de corporativos por estancias más cortas, gente que viene a una reunión de negocios de un día o de 2 días y se va también. Entonces, en ese sentido sí cambia. La parte residencial pues es distinta. Evidentemente, como sabes que hay un contrato, suele ser o simplemente gente que se está mudando a vivir a una ciudad por cualquier motivo o corporativos que vienen en proyectos que son a más largo plazo y entonces que simplemente quieren ahorrar un dinero, pues evidentemente los ponen aquí en una propiedad residencial. Entonces serían los dos segmentos sobre todo que más te reservan. Entonces el cliente directo, digamos, pero más privado y diría yo, pues eso, normalmente hay convenios con inmobiliarias que son los que te traen este tipo de cliente, que tienen una comisión más pequeña que la que puedes cobrar a una agencia de extended stay, por ejemplo, pero al mismo tiempo, pues sí, suele haber una pequeña comisión, entonces los comercializadores, algunos de ellos tienen ahora, que de hecho es algo que está creciendo bastante y que están añadiendo muchas de las compañías de service apartments su propio departamento residencial, porque es algo que está también creciendo bastante. Entonces tienen su propio, digamos, departamento interno y ellos mismos son los que se encargan de hacer los anuncios, de contratar al cliente, de firmar los contratos. Pero algunas otras que no tienen ese poder o esa capacidad, pues dependen más de las inmobiliarias para rellenar ese tipo de propiedad. Y luego las propiedades independientes, aquí sí es donde ya jugarían un poquito más de compañías, como he dicho, tanto las de nichos específicos, que os voy a comentar ahora un par de ellas más, como incluso las otras tipo obviously Booking.com, como hemos dicho antes, o Airbnb, pues sí, juegan un papel más importante para una propiedad independiente en ese sentido. Vale, y hablemos un poquito de los canales más relevantes. Entonces aquí, pues en cuestión de Extended Stay, de los canales online, 3 de los que os he mencionado antes, ellos ahora también tienen un canal online. Entonces son de los más fuertes, evidentemente, y se están moviendo hacia ese tipo de modelo que es más instantáneo, que no tienen que ir bajo petición. Y aún así, pues digamos que a lo mejor el precio que ven online es demasiado caro, pues te van a contactar y van a intentar a ver si puedes hacer algo y hacerlo de manera más económica. Entonces, pero siempre van a buscar para ellos pues el mejor precio. Entonces es como un segundo canal, digamos, de acceso que tienen. Hablando de los nichos, pues lo que he dicho antes, The Plum Guide es una que está creciendo muchísimo y que mi antigua compañía, por ejemplo, nos trajo muchas reservas, tanto de 2-3 meses, digamos, a buen precio. Entonces nos gustó bastante y nos gustó el exhaustivo análisis que hicieron también de la propiedad y el chequeo inicial, que eso te da confianza. Luego otra sería como Homelike, compañía basada en Alemania, que también es fuerte en el Reino Unido. Travel Station, VRBO, que sería el modelo obviously de Expedia, digamos, que es similar al modelo de Airbnb, digamos. Y luego estaría One Fine Stay, que es como ellos se anunciaban anteriormente como la Airbnb de lujo y que ahora pertenece al grupo Accor. Entonces ellos los adquirieron hace unos años ya. One Fine Stay sería un estilo como The Plum Guide, pero incluso otro nivel por encima. Entonces estos sí eran muy detallados, me acuerdo, incluso más todavía. Y era un modelo que era muy interesante, pero sí, ahora pertenece a la parte Accor, digamos a la familia, que eso es algo que está cambiando también bastante y muchos de los hoteles se están dando cuenta de la necesidad de ir a por otro tipo de cliente de más larga estancia y entonces también están creando este tipo de marcas o absorbiendo o comprando este tipo de compañías. Hablando del GDS, pues tenemos algunos proveedores de tecnología que te permiten acceder a los GDS, pues uno de ellos sería Synexis, que pertenece al grupo Sabre, sería una de las más fuertes. TravelClick, que pertenece a Amadeus, con su herramienta iHotelia, que también te permite acceder bastante. GDS by SiteMinder, o sea, SiteMinder, como sabemos, es uno de los channel managers más potentes. La parte del GDS, pues digamos que no es el producto más fuerte de su compañía, que sigue siendo el channel manager, pero sí que es verdad que están mejorando muchísimo en ese sentido y están dando grandes pasos en la dirección adecuada. Y por último, Travelport sería otra de las herramientas que te permiten conectar con los GDS. Y por último, pues tengo aquí un poco de información sobre cuando hablamos de tour operadores que están online ahora mismo también, pues tenemos gente como WebBeds, que incorpora compañías como Jack Travel, Sun Hotels o Total Stay. Entonces es un poco distinto en los mercados, sobre todo Total Stay, que es escandinavo, por ejemplo, pues entonces es interesante el mercado que tienen. Welcome Beds,
Hotelbeds, que con la adquisición que tuvo de Gulliver's Travel y Turico hace unos años. Entonces ha adquirido distintos mercados, como Turico, por ejemplo, en el mercado americano, que era muy fuerte, o Gulliver's, que era el mercado como más australiano o de Asia-Pacífico, en esa parte también era bastante fuerte. Y Hotelbeds, pues ya lo conocemos de por sí, tanto en España como Oriente Medio también, pues era un producto ya muy fuerte. Entonces se ha acompañado una compañía muy, muy interesante que también, claro, pues trabaja y entiende la situación del mercado y se está moviendo al modelo dinámico, aunque como decimos las comisiones evidentemente pues son un poquito más elevadas que lo que uno puede pagar en una OTA. TUI sería otra de las importantes, por supuesto, Travco y Mickey Travel sería otro de los ejemplos. Y con esto termino la presentación de hoy. Entonces espero que os haya gustado. En realidad solo he dado unas pocas pinceladas porque el mundo de la distribución en Service Apartments es, como digo, es muy, muy ilusionante, está cambiando muy dinámicamente, pero espero que tengáis un concepto ahora, o sea, que entendáis un poquito más hacia dónde va el mercado y sin duda, pues me gustaría más adelante hacer otra clase donde podamos ir un poquito más detalle en las distintas estrategias de distribución y donde veáis entonces ya el impacto que cada uno de estos canales tiene en las compañías.